Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Como dice el hermano, vea, el clima a veces, pero aquí estamos, gracias al Señor. No nos vence el clima porque estamos agarrados de la mano de Dios. Porque, como dice, puede nevar y por ahí los podemos agarrar y cae nuestra fe. Pero hemos dejado las comodidades de nuestros hogares para venir a escuchar una porción más de la palabra del Señor. Y gracias a mis hermanos que todos los dimos citas para poder ser alimentados por la palabra del Señor. Y así poder estar más fuertes en nuestra fe y no poder caer fácilmente. Vamos a estudiar, hermanos, el Ezequiel 37 y vamos a ver varios versículos más del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre la casa de Israel. Sobre la casa de Israel, cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo que habla Ezequiel. El valle de los huesos secos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, el valle de los huesos secos? Muertos, ¿verdad? Muertos. Si había caído el pueblo de Israel viendo todas aquellas maravillas de Dios, los que entraron, ¿verdad? Y los que no entraron, pues ellos no vieron. Pero los que entraron vieron todas las maravillas, pero dentro de Israel, ya dentro de la tierra prometida que Dios les dio, se murieron, cayeron todos la mar. Por eso dice el valle de los huesos secos. ¿Cómo está ahora el mundo? Estamos igual, porque todo el mundo no quiere conocer las cosas de Dios. No quieren, sinceramente. Pero sí dicen que aman a Dios. Dicen que aman a Dios, como dice Isaías. Este pueblo se acerca a mí. Pero de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero sí saben que hay un Dios. Pero no quieren compromiso con nuestro Dios. No quieren porque es un compromiso de estar continuamente y estar apartado del mal, mientras el mundo está muerto porque quiere seguir en todas sus ¿cómo se dice la palabra? Pecaminosidades, quiere estar el mundo ahí. ¿Verdad? Entonces, por eso no quieren seguir las cosas de Dios. Miremos vamos a mirar desde el 1 hasta el 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? La gente que no conoce de Dios, ¿podrán vivir en Cristo Jesús un día? Si tienen el conocimiento de la palabra de Dios y obedecen el evangelio y vienen a ser bautizados, van a vivir ante la presencia de Dios. Pero si no, van a seguir muertos,
secos, como dice la palabra. El 4, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. La gente que está muerta, sin el Espíritu de Dios, dice, oí palabra de Jehová. Pero si no la oye, ¿qué va a pasar? Va a seguir lo mismo. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ya no van a estar muertos, van a vivir y viviréis. El 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová, dice. Van a entender quién es Dios. El 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí que un temblor de huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Y miré, he aquí tendones sobre ellos y la carne subió a la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pero estaban escuchando la palabra, ¿verdad? Pero todavía no había espíritu en ellos, dice. No había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Estos muertos vivirán. ¿Quiénes son estos muertos? La humanidad de hoy en día, que no quiere compromiso con Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, quiere vivir en su propio mundo, en su propio pensamiento. Así es que estos muertos, dice, vivirán. Y me dijo, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Los sacaré, dice, del sepulcro donde están, de vuestra sepultura. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Como dice la palabra de Dios, estaban muertos. Así es que este mundo de hoy en día, eso es lo que está muerto, pero vivos en la carne. Andan haciendo todo lo que quieren, pero para Dios están muertos. No quieren obedecer las cosas de Dios. Porque dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pues pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová, hablé y lo hice, y dice Jehová. El Señor da la oportunidad a quien quiere. Si usted visita la iglesia y quiere escuchar, quiere conocer de la palabra del Señor, Dios le abre su corazón y su entendimiento para que la pueda atesorar y pueda tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted no escucha la palabra del Señor, nunca va a tener la oportunidad de conocer las cosas de Dios y poder saber quién es Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente? Porque Dios es el que los da la vida. Dios es el que los da el tiempo. Dense en cuenta, cuando hay calor, Él es el que da el calor. Cuando hay frío, Él es el que da el frío.
Viene la nieve, Él es el que da la nieve. Viene el hielo, Él da todo. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que le servimos. Gracias al Señor que tuvimos la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios y poderla entender. Y cuando la entendimos, venimos a obedecer nuestro evangelio, que es de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al visitar la iglesia y escuchar de la palabra de Dios y estar atento con nuestros oídos para poder tener el conocimiento de las cosas de Dios. Porque si no estamos atentos con nuestros oídos, tampoco vamos a conocer de las cosas de Dios. Tampoco. Como les digo, el amigo que venía ahí, José Flores, el peloncito que se sentaba ahí atrás, lo invité, lo encontré en una gasolinera una vez. Éramos amigos, habíamos trabajado juntos. Luego, como a los 10 años, lo volví a encontrar. Y ya me dijo que iba a la iglesia. Como en las nominaciones. Que le dice, no, yo ya tengo 2 años de estar en la iglesia. Pero dése cuenta, ya era cristiano. Y le digo, yo te invito a que escuches la palabra de Dios donde yo me reúno en la iglesia de Cristo. Y dice él, no, porque el pastor no los permite de andar visitando iglesias. Desen cuenta que hasta los tienen sumergidos. No pueden andar porque ellos ya son cristianos, con pasar aquí al frente y hacen una oración. ¿A dónde dice eso en la palabra del Señor? ¿A dónde lo va a encontrar? Entonces, venía y se sentaba y no escuchan. Le dieron una Biblia, nunca la abrió y ni la trajo. Un día de estos me dice, hace como 3 días, le dice a uno de sus compañeros, mi amigo va a la iglesia, dice, pero me gusta cómo enseñan allí. Pero dice, yo ya no seguí yendo, dice, porque tienes que tener un compromiso ahí con Dios. Hablan bien de las cosas de Dios. Dice, hay que bautizarse. Y yo ya fui bautizado cuando era niño. Dese en cuenta, y como en esas iglesias no les exigen bautizo, entonces él dice, yo ya fui bautizado. Y por esa es la razón que no viene. Dese cuenta, qué engaño más grande tiene la gente hoy en día. Porque así les enseñaron y a veces esta gente cuesta traerlos a la iglesia. Pero sí dice, enseñan bonito, te enseñan correctamente la palabra de Dios. El problema es que hay un compromiso. Hay que bautizarse y yo no quiero hacer eso. Dese cuenta. Eso dijo, le estaba contando él hace como 3 días. Miremos, ahí mismo en Ezequiel 11:19. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere que escuches la palabra del Señor. Así como estos huesos secos que era la casa de Israel, así es el mundo en que vivimos hoy en día. Están secos, muertos, sin espíritu. Dice 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Más el 21 dice, más aquellos cuyo corazón anda tras los deseos de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Yo los traigo aquí. El día que mueran, yo los traigo aquí.
porque andan tras sus idolatrías, sus abominaciones. Pero Dios quiere darte un corazón limpio. Pero ¿cómo vas a tener ese corazón limpio? Vas a tener que sacar todas las abominaciones, todas las idolatrías que podamos tener. Eso es lo que quiere Dios, para que un día le obedezcas. Pero primero tienes que sacar todo eso. Eso es lo que quiere el Señor, sacarte todas las abominaciones que tú tienes. Ezequiel 18. Ezequiel 18, 31 y 32. Dice el 31, escucha, dice, echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moraréis casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Dios no quiere que te mueras sin Cristo. Dice Dios, Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que te conviertas al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. ¿Y cómo los podremos convertir? ¿Cómo aquel visitante que escucha la palabra del Señor, cómo se puede convertir? Escuchando la palabra del Señor, creyendo y arrepintiéndose y estar convencido de lo que va a hacer. Y bautizarse. Pero para eso tiene que conocer las cosas de Dios. Y escuchar la palabra de Dios. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 36, 24. Dice, y yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros, dice, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo Dios los va a limpiar? Preguntas. A través del bautismo. Porque Dios te quiere limpiar. Dios no quiere que vivas con toda esa mugre que trae uno. Dios no quiere. Como dice allá, alguien me quiere leer Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía, montones jabón, dice, sobre tu cuerpo. Pero la mancha de tu pecado quedará delante de mí. Dios quiere limpiarte. Pero para limpiarte, ¿cómo tienes que hacer? Obedecer y ser bautizado. Ahí es donde te vas a limpiar todos tus pecados. Dice, yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
¿Por qué la gente no quiere obedecer? Tienen un corazón de piedra, dice. Corazón de piedra, como el que tenía el faraón, que Dios le endurecía su corazón. Aquí está hablando de un corazón de piedra, pero Dios dice que te lo quiere quitar para que le obedezca y te va a poner un corazón de carne, porque ese es más dócil para que tú escuches, porque el corazón de piedra te tiene empedernido. No deja entrar la palabra del Señor. No deja. Así es de que para poder ser limpiados tenemos que escuchar la palabra del Señor, obedecerla, ponerla por obra, confesar su fe en Cristo Jesús como su Salvador y ser bautizado para estar escrito en el libro de la vida. Firmes hasta la muerte. Así es de que Dios los advierte y con buenas palabras que la podamos entender. La Biblia es muy sencilla para entenderla, pero si abrimos nuestro corazón, pero si no abrimos el corazón, es difícil que la palabra entre en cada uno de nosotros, en los que visitan tu iglesia. Pero es Dios el que abre el corazón. Pero para eso hay que poner atención y poner de su parte. Como dice, yo toco la puerta. Y el que la abre, entraré a él y cenaré con él. Así que para eso hay que entender la palabra, abrir nuestro corazón y poderla entender y poder seguir adelante. Y un día poner la palabra por obra a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Y aquellos que estamos débiles en la fe, poder abrir nuestro corazón para que la palabra penetre dentro de nosotros. Y no vayamos a estar debilitados en la fe. Porque si no estamos alimentados espiritualmente, cualquier cosita los hace de no estar en las reuniones. Pero Dios sabe lo mejor cuando las personas no vienen por X razón, tan enfermos. No podemos exigirles, como el hermano Raúl, que Dios lo guarde siempre. Hoy le llamo a nuestro hermano Artigas, le digo que porque los tiempos, apremian a enfermarse a veces uno, el tiempo, los climas. Estaba tomando una jarabe, le digo yo, para estar bien para en la tarde, y si no, pues me echa la mano allí. Alguien puede tomar el púlpito, me toca predicar, pero primero Dios que esté bien. ¿Vea? Así que al salir los tomamos otra pastilla para estar bien, como si los quiere dar gripa por el tiempo, porque de veras está frío. Yo a las 3:30, porque mi trabajo está cerquita aquí en la Guanajil, a las 3:30 yo voy en el 12 ya. Dese cuenta, a las 3:30 de la mañana cómo está ese frío. 6 para las 4 de la mañana yo estoy ponchando, porque tengo que caminar como 4 minutos para llegar a mi lugar. Dese cuenta cómo está ese frío. Y esa hora, ahí es una fundición de hierro, a esa hora no están prendidos los hornos, todo está como estar afuera. Así es de que los climas a veces se puede enfermar uno, pero Dios es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, que aquí estamos, y bendiciones a los enfermos, que Dios les dé mejoría para que luego puedan estar junto con nosotros. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros
cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue la lista de donde estábamos nosotros, todo el Efesios 2:1. Entonces eso es lo que nosotros estábamos en aquel tiempo. Lo vamos a leer, Efesios 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, como el valle de los huesos secos, muertos, secos. En los cuales, dice, vivisteis en otro tiempo. Vivimos en aquel tiempo, andábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Todo lo malo que se hacía en el mundo, nosotros lo hacíamos. Lo que sigue haciendo el mundo hoy en día. Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo le podemos decir a la gente allá afuera que está muerta? ¿Cómo? Tenemos que, porque va a decir, ¿por qué? Si yo estoy vivo y ando caminando. Es lo que le puede contestar la gente allá afuera, ¿verdad? Alguien que no sea cristiano. Yo estoy vivo, yo trabajo, yo hago todo, ¿y por qué yo voy a estar muerto? Pero por eso hay que conocer las cosas de Dios. Y mira, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ¿cuándo te dio vida? Preguntas, contestaciones, ¿cuándo te dio vida? ¿Cómo le podemos decir nosotros? Cuando obedecemos el bautismo y confesamos nuestra fe en Cristo Jesús y somos bautizados, pasamos, ¿crees que Jesucristo te perdona tus pecados? Claro que sí. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice, y vosotros estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Los dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, pero estábamos muertos, dice la palabra del Señor. Estábamos muertos en nuestros pecados. Por eso es bonito de la palabra de Dios. Si usted la estudia, usted se alimenta espiritualmente y se llena de gozo estudiando la palabra del Señor, porque usted tiene conocimiento en las cosas de Dios. Usted se siente orgulloso de poderle hablar a una gente y poderlo llevar a la Biblia. Y no llamarle al hermano Artigas, ni al hermano Vanega, ni al hermano Julio, ni al hermano Juanito, que conocen de la Biblia mucho. ¿A dónde dice, hermano, esto? Que estaba muerto en vuestros delitos y pecados. ¿A dónde dice esto, hermano? Hay que alimentarlos espiritualmente, estudiando la palabra del Señor, para poderle dar a conocer a las personas allá afuera y tengan el conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses 3:1 hasta el 4. Dice Colosenses 3:1 hasta el 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si has resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. De arriba donde está Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Ponerla porque ya has muerto al pecado. Poner la mira en las cosas de arriba.
no en las de la tierra, dice Cristo, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida y está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nuestra vida con Él, dice, se manifiesta nuestra vida en gloria. Así es que es bonito, como les digo, escuchar la palabra del Señor y poner atención. Como les digo, yo cuando venía aquí me dieron una Biblia, no sabía de Biblia. Gracias a Dios ya tengo ya desde el 2003. Aquí vine de visitante. Estuve 6 meses escuchando la palabra del Señor, pero en esos 6 meses yo tenía un cuaderno lleno, dése cuenta, de notas, de versículos, porque aquí no le daba cumplimiento al hermano Lolo. Cuando él ya iba por un libro, yo todavía no lo había buscado, él ya andaba como en el 3er pasaje. Yo me traía un cuaderno, mi lápiz y anotar. ¿Para qué voy a buscar el libro si no lo voy a encontrar? Allá llego a mi casa con paciencia, lo busco y estudio. A los 6 meses yo entendí las cosas del Señor. Porque no es solo pasar al frente y bautizarse por una emoción. ¿Y luego qué pasa? Cualquier ruidito allá afuera, caes. ¿Por qué? Porque no habías conocido la cosa del Señor. No las habías conocido, no las habías entendido. No las habías entendido. El 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Todas estas cosas tenemos que abandonarlas, porque ya vivimos en una vida nueva en Cristo Jesús. El último versículo, último capítulo. Juan 5:24 es el último, y gracias al Señor los hemos podido alimentar espiritualmente, conocer las cosas de Dios, estudiamos lo mismo, cada quien prepara su clase a su manera, le estudia y cada vez que un versículo, 2 versículos que tú leas, tú sientes que te estás saboreando de la palabra del Señor. Pero si no lo lees, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a tener conocimiento? Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Pero ¿cómo estaba antes? Muerto, como dice la palabra de Dios, muerto, pero pasó a vida. ¿Y cómo entró a vida? Escuchando la palabra, obedeciendo la palabra, ser bautizado. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Quiénes son esos muertos otra vez? ¿Quiénes son esos muertos? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Los muertos caminando, los muertos que trabajan, los muertos que comen, pero para Dios están muertos. Pero si oyes la palabra, tienen vida y van a caminar con Dios. Si un día ponen la palabra
la confirman y son bautizados en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta era la clase que había preparado para poderlos exhortar nosotros mismos que somos la iglesia. Nosotros mismos somos la iglesia y somos exhortados por medio de la palabra del Señor para tener conocimiento en las cosas del Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder estar fuerte en las cosas de Dios, que no todo viento de doctrina los vaya a caer, vamos a caer fácilmente. Así que por eso se estudia la palabra del Señor, tal como está escrita, sin ponerle ni quitarle. Así es que Dios me los bendiga, hermano, y que haya sido de bendición esta palabra para todos nosotros, y que Dios bendiga a los hermanos que están en casa, los que no pudieron estar, y los que están enfermos, como nuestro hermano Raúl, que Dios me lo guarde, que tú seas con la hermana Florcita, que lo atiende, y muchos enfermos que vemos dentro de la congregación, pero que a veces no decimos, pero sí estamos enfermos porque estamos tomando todos medicina. Pasando de 40 años no hay quien no tome medicina. Todos estamos enfermos, pero no decimos, pero Dios es el único que los da la vida, y estemos fuertes en las cosas de Dios. Que Dios me los guarde, y el hermano que trae el canto de invitación puede pasar.